¿Te imaginas un barco que se hundió no una, sino dos veces? Suena imposible, ¿verdad? Pero la historia que estás a punto de escuchar desafía toda lógica y se convierte en uno de los casos más extraños jamás documentados en los océanos del mundo. Estamos hablando de una embarcación que literalmente tuvo dos oportunidades de tocar el fondo marino, y ambas las aprovechó de la manera más dramática posible. Esta no es una leyenda urbana ni un cuento de marineros borrachos en una taberna. Es la historia real del SS Politician, un carguero británico que protagonizó uno de los episodios más surrealistas de la navegación moderna, convirtiéndose en el único barco conocido que logró la proeza de hundirse dos veces en lugares completamente diferentes. La historia comienza en febrero de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. El SS Politician era un carguero de la Blue Star Line que transportaba una carga muy especial desde Liverpool hacia Kingston, Jamaica y Nueva Orleans. Pero esta no era una carga ordinaria de guerra. Entre sus bodegas se encontraban 264,000 botellas de whisky escocés, 58,000 libras esterlinas en billetes y una cantidad considerable de ron jamaicano. El barco, comandado por el capitán Beaconsfield Worthington, zarpó el 3 de febrero con destino al Caribe, llevando consigo lo que muchos considerarían un tesoro líquido en tiempos de racionamiento severo. El primer desastre ocurrió apenas 2 días después de zarpar. Una tormenta feroz azotó las costas escocesas y el SS Politician, luchando contra vientos huracanados y olas gigantescas, perdió el control de su rumbo. En la madrugada del 5 de febrero, el barco encalló violentamente en los arrecifes cerca de la isla de Eriskay, en las Hébridas exteriores de Escocia. El impacto fue tan severo que la embarcación se partió literalmente por la mitad, con la proa y la popa separándose de manera dramática. La tripulación fue evacuada exitosamente, pero el barco quedó completamente inutilizable, hundiéndose parcialmente en las aguas poco profundas del estrecho. Lo que siguió fue una de las operaciones de salvamento más caóticas y divertidas de la historia marítima. Los habitantes locales de las Islas Hébridas, que habían sufrido años de racionamiento de alcohol debido a la guerra, vieron en este naufragio una oportunidad dorada enviada por los dioses. Durante semanas, cientos de isleños se acercaron al barco encallado en botes pequeños, canoas e incluso nadando para rescatar las preciadas botellas de whisky. La operación se convirtió en una fiesta masiva que duró meses, con familias enteras participando en lo que localmente se conoció como la Gran Liberación del Whisky. Las autoridades británicas, inicialmente ocupadas con asuntos más urgentes de la guerra, tardaron en responder. Cuando finalmente llegaron los oficiales de aduanas para controlar la situación, se encontraron con que gran parte del cargamento ya había desaparecido misteriosamente. Los lugareños habían desarrollado técnicas sofisticadas para ocultar las botellas. Las enterraban en turberas, las escondían en muros de piedra, e incluso las sumergían en lagos locales para recuperarlas más tarde. Algunos isleños llegaron a construir escondites elaborados en sus casas, creando falsas paredes y compartimentos secretos que no serían descubiertos hasta décadas después. El conflicto entre los lugareños y las autoridades se intensificó cuando el gobierno decidió que todo el alcohol restante debía ser destruido para evitar más robos. Los oficiales de aduanas comenzaron a dinamitar las secciones del barco que aún contenían whisky, creando explosiones espectaculares que podían verse desde kilómetros de distancia. Sin embargo, esto solo motivó más a los isleños, que interpretaron estas acciones como una declaración de guerra contra su derecho a disfrutar del regalo del mar. La situación se volvió tan tensa que varios lugareños fueron arrestados y llevados a juicio,
aunque la mayoría recibió sentencias simbólicas debido a la simpatía pública hacia su causa. Pero aquí es donde la historia toma un giro completamente inesperado. Después de meses de explosiones controladas y operaciones de limpieza, las autoridades decidieron que los restos del SS Politician debían ser removidos completamente del área. En agosto de 1941, 6 meses después del primer naufragio, se organizó una operación masiva para reflotar lo que quedaba del barco y remolcarlo a aguas más profundas para su disposición final. Utilizando grúas flotantes, buzos especializados y una flota de barcos de apoyo, lograron levantar los restos principales de la embarcación de su tumba rocosa. El plan era simple: remolcar los restos del SS Politician hasta aguas profundas del Atlántico Norte y hundirlo definitivamente en una fosa marina donde no pudiera causar más problemas. Sin embargo, el destino tenía otros planes para este barco maldito. Durante la operación de remolque, una segunda tormenta, aún más feroz que la primera, azotó la región. Los cables de remolque se tensaron hasta el punto de ruptura, mientras las olas gigantescas sacudían tanto a los barcos de rescate como a los restos del SS Politician. En un momento de drama cinematográfico, los restos del barco se liberaron de sus amarras y comenzaron a derivar sin control hacia mar abierto. Los equipos de rescate, luchando por sus propias vidas contra la tormenta, no pudieron hacer nada más que observar cómo el SS Politician emprendía su último viaje. Durante horas, los restos flotaron a la deriva, llevados por corrientes poderosas hacia aguas cada vez más profundas. Finalmente, en las primeras horas del amanecer del 15 de agosto de 1941, el barco que ya se había hundido una vez completó su segundo y definitivo naufragio, desapareciendo para siempre en las profundidades del Atlántico Norte. Este segundo hundimiento fue presenciado por docenas de marineros y oficiales, quienes más tarde describirían la escena como algo surrealista y casi sobrenatural. Algunos testigos reportaron que el barco parecía resistirse a hundirse, manteniéndose a flote durante un tiempo imposiblemente largo antes de finalmente rendirse a las profundidades. Otros describieron extraños sonidos metálicos que emanaban de los restos, como si el barco estuviera protestando contra su destino final. La historia del SS Politician no terminó con su segundo naufragio. Durante décadas, los buzos y cazadores de tesoros han intentado localizar los restos finales del barco en el fondo del Atlántico, atraídos por las leyendas de que aún podría contener parte de su cargamento original. Sin embargo, las corrientes traicioneras y la profundidad extrema han hecho que estas búsquedas sean extremadamente peligrosas y, en gran medida, infructuosas. Mientras tanto, en las Islas Hébridas, la leyenda del SS Politician vive para siempre. Los descendientes de aquellos valientes isleños que participaron en la gran liberación del whisky aún conservan botellas de aquel cargamento legendario, algunas de las cuales se han convertido en reliquias familiares transmitidas de generación en generación. Ocasionalmente, durante trabajos de construcción o renovación de casas antiguas, aún se descubren escondites olvidados con botellas perfectamente preservadas del naufragio original. La historia también inspiró la famosa novela Whisky Galore de Compton Mackenzie, que posteriormente se convirtió en una película clásica del cine británico. Sin embargo, la versión cinematográfica se centró principalmente en los aspectos cómicos del primer naufragio, omitiendo completamente la extraordinaria historia del segundo hundimiento, que muchos consideran aún más fascinante que el primero. Los expertos marítimos han estudiado el caso del SS Politician como un ejemplo único en los anales de la navegación.
Nunca antes ni después se ha documentado un caso similar de un barco que logre hundirse 2 veces de manera tan dramática y en circunstancias tan diferentes. El primer naufragio fue causado por condiciones meteorológicas adversas y errores de navegación, mientras que el segundo fue el resultado directo de las operaciones humanas de salvamento que salieron terriblemente mal. Algunos investigadores han propuesto teorías sobre por qué el SS Politician pareció estar maldito desde el momento de su construcción. El barco había experimentado varios incidentes menores durante sus años de servicio, incluyendo colisiones menores, problemas mecánicos recurrentes y una serie de accidentes laborales inusuales. Sin embargo, la mayoría de los expertos descartan estas teorías como mera coincidencia, atribuyendo los 2 naufragios a una combinación extraordinaria de mala suerte, condiciones meteorológicas extremas y las circunstancias únicas de la época de guerra. La historia del SS Politician nos recuerda que la realidad a menudo supera la ficción y que los océanos del mundo guardan secretos que desafían nuestra comprensión. Este barco que se hundió 2 veces se ha convertido en una leyenda que trasciende las fronteras de Escocia, inspirando a escritores, cineastas y aventureros de todo el mundo. Su legado perdura no solo en las botellas de whisky que aún se conservan en las Hébridas, sino también en la memoria colectiva de una época en la que incluso los desastres marítimos podían convertirse en celebraciones comunitarias. ¿Qué opinas de esta increíble historia? ¿Conoces algún otro caso similar de barcos con destinos tan extraordinarios? Déjanos tus comentarios y comparte tus propias historias marítimas. Si te fascinó esta historia tan extraordinaria como a nosotros, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles de los océanos y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras aventuras. Tenemos muchas más historias asombrosas esperándote, desde tesoros perdidos hasta misterios sin resolver del mundo marítimo.